Dios les bendiga, muchas gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios que están nuevamente con nosotros Byron y Betsy. Están con nosotros, Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias al Señor. Miguel, Carmen también que están por acá. Esta tarde una vez más les saludamos, les bendecimos. Gloria a Dios. Yasmín, su pequeñito también, Dios, les bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, y Dalia, ¿verdad? Dios te bendiga, está con nosotros este domingo. Dios la bendiga. Y les saludamos y les damos bienvenida a ustedes. Así que les decía Lucas capítulo 19. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Lucas capítulo 19. Verso 1 al 10, por favor. Verso 1 al 10. Si usted no tiene una Biblia, pues va a poder leerla aquí. Con algunos variantes, porque es el español antiguo, ¿verdad? Entonces va a notar algunas variantes, pero el mensaje es el mismo. Y lee en el nombre del Señor Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Y el título de la palabra de esta noche es: La salvación, un asunto de vida o muerte. Y hemos leído este relato bíblico. Nos describe Jesús pasando por la ciudad de Jericó. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. Está a unos 19 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y mientras iba pasando, había una persona en particular que tenía un gran interés de ver y conocer al famoso Jesús. E incluso se nos da el nombre de este individuo. Se llamaba Zaqueo. Es un nombre hebreo, judío, que significa inocente, puro. Se nos dice que su profesión, su trabajo,
era ser un recaudador de impuestos. La palabra publicano significa recaudador de impuestos. Es decir, que trabajaba para el imperio romano. Y se nos dice también, se nos da mucha información de él, de que era bajo de estatura, pequeño, chaparro para algunos. Pero que había una necesidad dentro de él para ver quién era Jesús. ¿Quién es este que yo he oído hablar de él? ¿Quién es este que entre sus discípulos tiene a uno que era publicano como yo lo soy? Se llamaba Mateo, un ex publicano. A pesar de las dificultades y los impedimentos, se las ingenia para poder ver a Jesús. Él ve un árbol que está delante, él corre y se sube al árbol, porque él dice, por lo menos quiero verlo quién es. Se nos dice que era muy adinerado, muy rico, pero descubrimos que la riqueza no trae felicidad. Había en él un vacío, de ahí que sintió la necesidad de conocer a Jesús. Y la historia se nos sigue narrando mientras Jesús va pasando. Pero luego dice que cuando llega al pie de ese árbol, él se detiene. Vuelve a ver hacia arriba. Y le dice al hombre que está allá arriba, le dice, Zaqueo, desciende. Zaqueo sabía que él se llamaba Jesús. Pero Zaqueo ignoraba que Jesús sabía su nombre. Y cuando le dice Zaqueo, pero dice desciende, pero a prisa. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es urgente. El título, la salvación, un asunto de vida o muerte. Es algo que no se puede postergar. Es algo que no se puede demorar. Porque es un asunto de vida o muerte. Le dice, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa, que pose yo en tu casa. Y dice que descendió a prisa, pero con un gozo extremado, lo hospedó en su casa. Y luego invitó a sus amigos y reunió toda su familia. Ahora vea, ¿qué pasa cuando Cristo entra a un hogar? ¿Qué pasa cuando Cristo entra a un hogar? ¿Qué sucede cuando Cristo entra a un corazón? Trae salvación. Y cuando la salvación entra a nuestra vida, nos cambia. Dejamos de ser avaros. Nos abre los ojos y vemos que hay gente que tiene necesidad. Y Él dice, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, a los menos afortunados de este mundo. Antes Él no veía esa necesidad. Él no estaba consciente de eso, pero algo pasó en su corazón que le hizo abrir los ojos a las necesidades de otros. Cuando Cristo no está en mi corazón, yo soy egoísta, yo soy avaro. I am selfish. Solo pienso en mí y en lo mío. Pero cuando Cristo entra al corazón, Él nos abre los ojos. Él nos abre los ojos y nos hace ver que hay otras vidas que están en necesidad y que nos ha salvado porque quiere
salvar a otros a través de nosotros. Así que en esta noche vamos a estar hablando acerca de la salvación, pero que la salvación es un asunto de vida o muerte. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. Yo quiero dirigirles la atención a ustedes al verso número 5, por favor. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Y ahora esta frase. Y vamos ahora a averiguar por qué el Señor tuvo que pasar por esa ciudad llamada Jericó. ¿Por qué el Señor tuvo que detenerse al pie de aquel monte, de aquel árbol de nombre sicómoro? ¿Y por qué el Señor levanta su vista hacia arriba y ve a un personaje, a un hombre allá arriba, pero lo llama por su nombre, que es Zaqueo? Y la razón, la explicación que se nos da en el verso 6 es porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué la salvación es un asunto de vida o de muerte? ¿Por qué la salvación es un asunto urgente que no debe ser pospuesto? ¿Por qué la salvación del ser humano es un asunto que no puede tener demora, que no podemos dejarlo para mañana, no podemos dejarlo para la próxima semana, sino que la salvación es un asunto que afecta el hoy, el presente? Y Cristo le dice: porque hoy es necesario. Mañana quizás no va a ser necesario, pero hoy es necesario. Pasado mañana probablemente no será ya necesario, pero hoy es necesario. Y es importante esa palabra que se traduce al español necesario, porque es la palabra griega que se pronuncia die, como en el inglés que alguien muere. Die es D-E-I, pero se pronuncia die. Y esa palabrita pequeñita de 3 letras en el griego, die, significa necesario, necesidad, algo que no se puede eludir. Es algo que no se puede evitar. Habla de algo que es inevitable. Y él dice: porque hoy es inevitable, hoy es necesario, hoy tengo yo que entrar en tu casa. No es una opción, es una necesidad. No es una alternativa más, es una necesidad. La salvación no es una opción, no es una alternativa. La salvación es una necesidad. Y no puede haber salvación a menos que Cristo entre en ese hogar o entre en esa vida. Y para Él entrar, tiene que pedir que se le dé acceso. Le dice: Zaqueo, hoy es necesario que me aloje en tu casa. Esa palabra, necesario, dai, del griego, es usada por primera vez en el Nuevo Testamento. En Mateo 16, 21, donde el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice a ellos que le era necesario ir a Jerusalén. Y ahí está la palabra necesario. Es la palabra dai, del griego dai, que se traduce necesario, que significa que es algo ineludible, algo que no puede dejar de ser, que tiene que ser. Y que si no llega a ser,
las consecuencias son devastadoras. Y entonces él está diciendo que le era necesario ir a Jerusalén, sufrir, padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, que le era necesario ir a Jerusalén para morir en Jerusalén, y que le era necesario ir a Jerusalén para sufrir, morir en Jerusalén, pero también resucitar al tercer día. Ahora, todas esas cosas, él dice de que le era necesario, indicando que era algo que él no podía eludir. ¿Por qué? Porque precisamente ese era el propósito de su venida, y era su deber cumplir con ese propósito. Dai se refiere a lo que es necesario e inevitable. Indica aquello que tiene que llevarse a cabo porque es lo correcto y propio a hacer. Esta pequeña palabrita, la Biblia nos habla en Juan 3, cuando el Señor le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Y esa palabrita necesario, una vez más, ese es el término griego dai, que significa que es algo inevitable, que es una necesidad, no es una opción. Que si se quiere ver el reino y entrar en el reino, se tiene que nacer de nuevo. En ese mismo capítulo, en el verso 7 se nos dice de que él le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En el verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, está diciendo que para que el ser humano entre en el reino de los cielos, es absolutamente necesario, es totalmente indispensable de que nazca de nuevo. Segundo, de que es absolutamente necesario que Él sea levantado, y eso habla de su muerte, que iba a morir levantado en un madero. Es decir, que Cristo no podía evadir. ¿Por qué? Porque para Él era una necesidad. Y las necesidades tienen que ser satisfechas, porque si las necesidades no son satisfechas, entonces trae graves consecuencias. La comida es una necesidad, y si no comemos, van a haber consecuencias adversas. Todo aquello que es necesidad indica que eso tiene que satisfacerse. Ahora, para el Señor, el morir en una cruz, el morir crucificado, era una necesidad que no podía ser eludida. Cristo no podía haber muerto de un ataque al corazón. Cristo nunca pudo haber muerto a manos de ladrones. No, porque Él tenía que morir crucificado. ¿Por qué? Porque era una necesidad. Y le dice a Zaqueo: hoy es necesario. Es decir, indicando con ello que Dios había hecho una cita con Zaqueo. Cuando Dios hace una cita con una persona, no importa dónde esté en un templo, esté en un árbol, esté en una prisión, esté en un hospital, donde sea que esté esa persona, cuando Dios ha hecho una cita con esa persona será salva. Dios había hecho una cita con Saulo de Tarso al mediodía en camino a Damasco, y ahí Cristo se le apareció. ¿Por qué?
porque era necesario la salvación para este individuo. Ahora, el Señor dice que ha llegado la salvación a esta casa. Y luego explica, ¿por qué? Dice, porque él también es un hijo de Abraham. Zaqueo era un hijo de Abraham. Racialmente hablando, era un judío. Pero por creer en Cristo, ahora se convierte en un verdadero hijo de Dios. Porque Cristo vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Cada persona que Dios salva, Dios dice, porque es un descendiente de Abraham. Si el Señor le ha salvado, ¿sabe por qué? Porque usted es un descendiente de Abraham. Abraham tuvo dos descendencias. La natural, la genética natural y la descendencia espiritual. Los que creen porque son descendientes de Abraham. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que el Señor dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el capítulo 4, que es el que sigue al capítulo 3 de Juan, nos dice en el versículo 4 que al Señor le era necesario pasar por Samaria. Una vez más, observen esa palabra que es traducida necesario. Es la palabra dai del griego. Se deletrea D-E-I. Se pronuncia dai, como die en inglés. Y dice que al Señor le era necesario pasar por Samaria, indicando de que Dios tenía una cita con la mujer samaritana a la orilla del pozo. En el verso 24 del mismo capítulo 4 dice, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Está una vez más ahí la palabra necesario, y en el original es el mismo término dai. Entonces podemos ver que el Señor está hablando que el nuevo nacimiento es una necesidad, no una opción. El morir en la cruz para Él era una necesidad, no una alternativa. El pasar por Samaria como pasó por Jericó era una necesidad, porque era una cita previamente determinada por Dios en la eternidad para encontrarse con un ser humano y darle la salvación. Pero también habla que porque Dios es espíritu, aquellos que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Que Dios no puede recibir otro tipo de adoración que no sea esa, porque esa es la necesaria para Él. Entonces la Biblia enseña de que la salvación es algo que Dios considera que es necesario para el hombre y la mujer, para el ser humano. El ser humano necesita ser salvo. El ser humano necesita la salvación. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el ser humano es pecador. ¿Qué significa la palabra pecador? Que está perdido. Entonces, cuando hablamos de salvación, se implican dos cosas. Número uno, que algo o alguien está perdido y necesita ser salvo. Y número dos, que alguien es y tiene la capacidad y la disposición para salvar a ese que está perdido. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de la raza humana? Dice como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Este es el diagnóstico que Dios da de la raza humana. Y cuando Él nos valora y nos evalúa, Él dice, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿sabe qué? Cuando la Biblia dice que el ser humano es pecador, eso me incluye a mí y le incluye a usted. Entonces, tenemos que aceptar el texto de la palabra de Dios exactamente por lo que dice. Ahí mismo en Romanos 3, pero ya en el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Romanos 3:10 al 12 habla que no hay ni uno, ni justo, ni bueno. Y en el verso 23 dice, ¿por qué? Porque todos pecaron. Todos pecaron. ¿Y cuál es la consecuencia? Están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Siempre hay causa y efecto. ¿Cuál es el efecto? Destitución de la gloria de Dios. ¿Por qué causa? Por el pecado. Ahí mismo en Romanos, pero el capítulo 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la Biblia declara de que todos hemos pecado. Es decir, todos somos pecadores. De ahí que todos necesitamos la salvación. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos necesitamos ser salvos. Pero el pecado da una paga, da una recompensa, da un salario. Y entonces de ahí que cada individuo tenemos una cita con la muerte. Desde que nacemos ya tenemos una cita con la muerte. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero que llegará, llegará. ¿Por qué? Porque pecamos y la paga del pecado es la muerte. Así que un día la muerte llega y le va a decir a usted o a mí, aquí tengo tu cheque. ¿Y cuál es el cheque? La muerte. Esto es lo que te has ganado. Te has ganado la muerte por pecar. Pecar. Ciertamente y eventualmente todos tendremos que morir. Ahora, no nos gusta confrontar esa realidad. Y generalmente cuando se habla de la muerte, ¿no? Y si estamos bastante jóvenes, ya, no hable de eso, por favor. Pero ¿sabe qué? La muerte no respeta ni edad. Hay algunos que a días de nacido le llegó la cita. Días. Y uno dice, qué injusto. Pero hay otros que le llega a los 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta algunos rebasan los 100. Lo que sabemos de seguro es que tenemos una cita con la muerte. Lo que ignoramos es que no sabemos el día ni la hora. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Entonces la muerte viene como algo que fue establecido, instituido por causa de la muerte. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa todos? Sin excepción.
todos. Y eso le incluye a usted, eso me incluye a mí. Así que la salvación es un asunto de vida o muerte. Y en la salvación, Dios tiene su deber, pero también el hombre tiene su deber. El Señor dice que el morir levantado en un asta para Él era un deber, una necesidad. Pasar por Jericó le era un deber. ¿Y cuál es el deber? Buscar a los perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la parte de Dios? Que Él tuvo que enviar a su Hijo a morir por los pecadores. Que Él envió a su Hijo a buscar a los perdidos. Y que en esa búsqueda de los perdidos, Él no escatimaba recursos, Él no escatimaba esfuerzos, Él no escatimaba su tiempo, su vida. Y si tenía que pasar por Samaria, aunque fuese al mediodía, en la parte más calurosa del día, Él pasaba por ahí. ¿Por qué? Porque había un alma que salvar. Así que Dios está de campaña. Un corito muy antiguo que decía, estamos de campaña porque hay almas que salvar. Dios está en campaña buscando porque hay almas que salvar. Y para Dios es una necesidad. Para Dios es un deber. Ahora, la pregunta, ¿y cuál es el deber del hombre? Acompáñeme a dos pasajes antes de terminar esta tarde. Hechos, vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 2. Él le dijo, Zaqueo, desciende, baja, pero baja deprisa. Porque a veces sí, yo necesito al Señor, pero ¿sabe qué? Tengo otros asuntos que atender. Tengo que poner en orden mi vida. El Señor dice, la salvación es un asunto urgente. No lo puedes posponer. Hoy es necesario que pose yo en tu casa, Zaqueo. Mañana no voy a estar en Jericó. Mañana voy a estar en Jerusalén. Pero hoy vine a Jericó por ti. Hechos capítulo 2, verso 36. La predicación ya los apóstoles están predicando. Cristo ya se había ascendido a los cielos. El Espíritu Santo había venido. Y entonces el deber de los cristianos es dar testimonio de Cristo. Predicar a una persona, a 2, a 5, a 10, a 15, a 20. Hay que predicar el Evangelio. Y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, la pregunta, ¿cuál es el deber del hombre? ¿Cuál es la parte del hombre? Dios envió a su Hijo a morir y tenía que morir de cierta manera. Derramar su sangre, porque la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar el pecado. Pero ¿cuál es el deber del ser humano? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Es decir, yo no me puedo arrepentir por toda mi familia. Yo me arrepiento, mi esposa se arrepiente, mis hijos se arrepienten, cada uno. No hay arrepentimiento familiar, es arrepentimiento individual. Cada uno. La salvación la necesita cada uno. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Ahora vea, ¿qué pasa si nos arrepentimos? Cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a recibir es perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Él vino a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos del pecado. El arrepentimiento es un cambio total de la actitud respecto al pecado, lo cual resulta en un cambio total en la forma de vida. El que se arrepiente del pecado, se aparta del pecado. El que dice que está arrepentido del pecado, pero sigue envuelto en el pecado, no está arrepentido del pecado. Arrepentimiento significa apartarse. Hechos capítulo 16. El deber del hombre. El Señor le decía a Nicodemo: es mi deber hoy posar en tu casa. Hoy es necesario. Versículo 30. Los apóstoles fueron encarcelados por haber predicado el evangelio, por haber libertado a una joven que estaba atormentada en una ciudad llamada Filipos. Y dice el verso 30, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora noten que Él no les dice qué debo creer para ser salvo. No es qué debo creer, es qué debo hacer. Ahora, la palabra que se traduce debo es la palabra dai en el griego. Significa que es un deber, es una necesidad, es algo inevitable si se quiere conseguir el resultado. Y Él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es importante tomar en cuenta que el clamor de Él era: ¿qué debo hacer? ¿Sabe por qué? Porque era un momento decisivo en su vida. Hay momentos que son momentos decisivos en la vida. Hay momentos que son momentos determinantes en la vida. Y esos momentos, si esos momentos se dejan pasar, probablemente no volverán. Y Él dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, el apóstol le dice aquí lo que debe hacer. Y le dice: cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora sí que encontramos que hay el deber del hombre en cuanto a la salvación. Son dos cosas. Primero, arrepentirse. Segundo, creer. Dos cosas. ¿Qué haremos? Arrepentidos. ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es un asunto de vida o muerte. Es un asunto urgente que no se puede posponer. Estaban en la cárcel, era de noche.
No había luz, estaba oscuro, pero él pidió luz, él pidió luz, él pidió luz. Y cuando tenía la luz, él les dijo: Pablo y Silas, varones, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No puedo esperar hasta que amanezca. No puedo esperar hasta mañana. Era ya pasada la medianoche. Porque a la medianoche dice la escritura que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y fue a medianoche que hubo un gran terremoto que sacudió el fundamento de la cárcel. Las puertas de los prisioneros se abrieron, pero ningún prisionero huyó. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios abre las puertas de una cárcel, nadie piensa en huir. Nadie piensa en huir. Están prácticamente todos paralizados, inmóviles. ¿Por qué? Porque hay una presencia santa ahí en ese lugar. Hay una presencia del Dios divino en ese lugar. Y todos estaban ahí. El carcelero dice lo primero que pidió fue una espada, porque se iba a matar. Se iba a matar porque él dijo: huyeron todos y mañana me matan a mí. Pero Pablo le dice: no te hagas daño, nadie huyó, nadie se escapó. Las puertas de la cárcel Dios no la vino a abrir para sacar a los prisioneros. No, Dios no quiere eso también. Dios no quiere que los homicidas estén libres allá afuera. Dios no quiere que los ladrones estén libres allá afuera. No, Él vino a abrir las puertas de la cárcel porque Él quiere salvar. Y cuando Él entendió eso, Él dijo: ¿qué debo hacer? ¿Se da cuenta? La respuesta es, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Ahora note, a Dios, no en Dios. No dice que él se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Porque todos creemos en Dios. Pero la salvación, la fe que salva no es creer en Dios. La fe que salva es creerle a Dios. Creer en Dios es una forma muy general, pero creerle a Dios es una forma específica, que uno cree lo que Él dice. Y lo que Él dice es que si nos arrepentimos y creemos, seremos salvos. El evangelio es sencillo. Dice Dios, ¿por qué? Porque todos necesitan ser salvos. ¿Por qué todos necesitamos ser salvos? Porque todos hemos pecado. ¿Saben que pecar es una de las cosas que no se aprenden? Aprendemos a hablar. Todo lo aprendemos, pero a pecar nadie tiene que enseñarnos. Es algo que es innato, está dentro de nosotros. No hay que tomar un curso de cómo pecar. No, nadie va a la universidad a aprender a pecar. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, no, pecamos porque somos pecadores. Y como somos pecadores, no podemos dejar de pecar porque somos pecadores. Y entonces Dios envió a su Hijo para que su Hijo muriese en la cruz por nosotros y nos libertase del pecado. La salvación es libertarnos del pecado. Ser salvo es ser libre del pecado. Pero la salvación tiene 3 etapas. La salvación tiene una dimensión que es del pasado, una dimensión que es del presente y una dimensión que es del futuro. ¿Qué quiero decir con eso?
que la salvación en primer lugar es una acción de Dios. Mire, es Dios quien envió a su Hijo. Es Él mismo quien nos busca a nosotros. Yo nunca pensé voy a buscar a Dios hasta que lo encuentre. ¿No? Queremos buscar otras cosas, pero nunca a Dios. Buscamos el placer, buscamos esto, buscamos lo otro, lo buscamos. Pero a Dios no. No tenemos interés de buscar a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios nos busca a nosotros. ¿Sabe por qué Zaqueo quería ver quién era Jesús? Porque el Espíritu Santo comenzó a mover su corazón. El Espíritu Santo comenzó a inquietarlo. Nosotros nunca estamos interesados en conocer a Jesucristo hasta que el Espíritu Santo comienza a inquietar nuestro corazón. El Espíritu Santo vino para convencernos. El Espíritu Santo vino para atraernos a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo nos atrae a Cristo, entonces Cristo hace el resto. Mire, aquel hombre, si hubiese sido nada más que él quería ver a Jesús, cuando él ve la multitud y él trata y no puede, dice, en verdad que yo no necesito conocer a Jesús. Yo no necesito a Jesús. Yo tengo toda la riqueza aquí. ¿Para qué necesito a Jesús? Pero no era algo de él nada más. El Espíritu Santo había puesto dentro de su corazón. Así que ya que él no puede, ve el árbol y dice, va y se sube al árbol. Ahora escúcheme, qué vergüenza, ¿no? Cuando somos bastante bajos de estatura, a veces nos trae ciertos complejos. Aquellos complejos de inferioridad, más los varones. Sí, porque obviamente uno siempre admira a la gente grande. Personas de buena estatura, grandes, ¿sabe? No pasan inadvertidos. ¿Sí? Que hay un grupo grande, reunión, lo que sea, social, familiar, religiosa, hay mucha gente. Pero digamos que entre esas personas llegó alguien de gran estatura. Todos van a recordar quién llegó. Pero que llegó alguien pequeñito, nadie lo vio. Nadie lo vio. Pero él no tuvo vergüenza, él se subió al árbol. Dice la Biblia, 2 de Corintios 1, verso 9, nada más, escúchelo, voy a leerlo. El verso 10 para ir más al punto. Hablando de Dios, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. La salvación tiene tres dimensiones. La dimensión del pasado, Dios nos libró. La dimensión del presente, nos libra. Y la dimensión del futuro, nos librará. La salvación es que en el pasado Dios nos libró de la pena del pecado. El presente, Dios nos libra del poder del pecado. Y en el futuro, Dios nos librará de la presencia del pecado. La salvación que viene futura, nunca más tendremos que confrontar el pecado. Estaremos completamente libres de su presencia. En el presente Dios nos está librando de su poder, porque el pecado tiene un poder. ¿Cuál es el poder del pecado? La tentación. Entonces por eso Dios diariamente nos está librando, nos está librando, nos está librando. Y el Señor Jesús dijo, cuando oren, líbranos, líbranos del mal. No nos dejes entrar, no nos dejes caer en tentación. Hay que luchar contra el pecado en oración. Pero vendrá un día cuando la salvación nos removerá completamente de la presencia del pecado. La salvación es una necesidad. ¿Y sabe cuándo comenzamos a darnos cuenta que hay una necesidad? Comienza con una inquietud por dentro. Un interés que antes no teníamos. Y de pronto comienzan a aflorar sentimientos de que
no sé cómo es, pero me gustaría. Me gustaría tener un cambio en mi vida. Me gustaría que mi vida fuera más significativa. Me gustaría que mi vida tenga más sustancia. Porque por lo general, la vida del ser humano, por lo general, es una vida superficial. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? De lo mejor. Tú no te imaginas. Pero hasta ahí llegamos. ¿Sabe por qué? Porque bajo lo superficial hay muchas cosas que ocultamos. Porque en lo privado de nuestra vida y en el lecho de nuestro hogar, cuando recostamos nuestras cabezas y en nuestra mente comenzamos a hacer un recuento del día, y nos damos cuenta que nuestra vida muchas veces carece de significado, carece de sustancia, y de que todo es superficial, y que la gente me preguntan cómo estás, pero realmente no están interesados en mi persona, sino que simplemente es algo que se tiene que hacer, que se tiene que preguntar. Pero que si supiesen todo lo que estoy pasando, no me pondrían el hombro. No estarían ahí conmigo para apoyarme, para ayudarme, para aconsejarme, para orar conmigo, para interceder conmigo, para abrazarme, para decirme, no te des por vencida. Hay vida, vale la pena vivir. Pero cuando Cristo entra al corazón, mira, las cosas cambian. Zaqueo dijo, ¿sabe qué? ¿Para qué quiero yo tanto dinero? Dijo, la mitad lo voy a dar para los pobres. Toda su vida se afanó en acumular y acumular y acumular. Pero de pronto tiene otra mentalidad. Cuando Cristo entra, nos abre los ojos y nos hace ver aquello que realmente vale en la vida y aquello que no vale en la vida. Porque la salvación nos trae cosas que el dinero no puede conseguir por nosotros. Trae un gozo inefable, trae un gozo indescriptible. Dice que Zaqueo lo recibió con gozo. Pero luego otros, dice, comenzaron a murmurar. Y la palabra murmurar es bien interesante en el griego porque describe el zumbido, el ruido de las abejas. Eso es lo que describe. Y entonces él oye a la gente murmurar porque están criticando a Jesús. Y están diciendo, wow, mira, ha entrado en la casa de un hombre pecador. Y cuando él escucha ese murmuro, entonces es que él dice, que se pone en pie y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le voy a devolver 4 veces más, le voy a pagar intereses. Ahora, ¿sabe qué significa eso? Que ahí hubo una evidencia de que la salvación entró a ese corazón. Zaqueo estaba dando testimonio, yo no soy el mismo que se subió al árbol. En esa subida y en esa bajada algo pasó en mi corazón. En un abrir y cerrar de ojos algo sucedió en mi vida. Ya no soy el mismo hombre, ya no soy el mismo Zaqueo, ya no tengo la misma perspectiva en la vida, ya no tengo los mismos intereses, todo ha cambiado. Ahora veo al mundo como el mundo es. Antes el mundo estaba patas arriba, ahora lo veo derecho. Solamente Cristo puede hacer eso. ¿Sabe qué? La salvación es un asunto de vida o muerte. Ponte de pie. Yo recuerdo en el año 1980. Tenía 18 años en ese entonces. Hagan la matemática y se darán cuenta cuántos años tengo. No de gratis pasan los años. ¿Ves? Dice,
Dice allá en el libro de Eclesiastés, dice cuando el almendro comienza a florecer. ¿Sabe a qué se refiere? Cuando el almendro comienza a florecer, cuando el pelo cambia de color, cuando las canas comienzan a aflorar. Y en ese año 1980, yo recuerdo cuando Dios comenzó a tocar mi vida, yo no me daba cuenta. Escúcheme, yo no me daba cuenta que eso era lo que estaba pasando en mi vida. Pero yo recuerdo que mi corazón estaba agitado. Y por días estaba agitado. Como cuando uno ha corrido mucho y está palpitando muy rápidamente, muy fuertemente. Y entonces dentro de mí comencé a preguntarme, tiene que ser que hay más que esto en la vida. ¿Y qué es lo que yo tenía a esa edad en la vida? ¿Sabe qué? Prácticamente la edad de un joven de 18 años. ¿Ok? Cuestiones del mundo, de fiestas, de esto, del otro. Y yo decía, tiene que ser que hay algo más. Porque si voy a una fiesta, si voy a un baile y regreso, el siguiente día estoy como si me han golpeado. El siguiente día no quiero ni levantarme. Y yo decía, ¿eso es la vida? Eso es la vida, decía yo. Tiene que ser que hay algo más. Ahora, yo después me di cuenta que eso no venía de mi mente, porque yo no había pensado eso en 18 años, pero de pronto mi mente comenzó a pensar en que la vida era más que fiestas, la vida era más que bebidas, la vida era más que tabaco, la vida era más que las muchachas y las novias, la vida, y yo me pregunté, tiene que ser que hay más. Pero mi corazón estaba agitado. Y fue cuando una de mis hermanas carnales me invitó a la iglesia. Y yo dije, está bien, te voy a acompañar, pero me quedo afuera. Porque en nuestros países está la oportunidad de uno quedarse afuera. Las ventanas están abiertas, no hay problema. Y me quedé afuera. Y el siguiente domingo la acompañé y entré y me quedé en la última banca. Y mi corazón después comenzó a estar palpitando fuerte. Y yo decía, yo tengo que dar mi vida a Cristo. Y yo no pensaba en cambiar de religión, no, porque no es eso. No es cambiar de religión. Hay una necesidad en uno. Y yo me di cuenta, necesito a Jesucristo. Yo no sabía por qué, pero yo nada más sentía en mi corazón, necesito a Jesucristo. Lo necesito a Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Yo comencé a posponerlo, esa decisión. Hasta que llegó un día que yo sentía que mi corazón estallaba. Y por primera vez en mi vida, yo puedo decir ahora que escuché la voz de Dios por primera vez en mi vida. Yo no sé si fue audible, fue adentro de la cabeza, de la mente, no sé cómo. Pero yo oí una voz que me dijo, o te rindes o te mueres. Y ese día yo fui a esa pequeña capilla que había en el pueblo. Y había alguien limpiando, barriendo y echando agua al polvo, porque esa tarde iba a haber culto. Para echarle agua al polvo, una callecita de polvo que pasaba ahí, para que el polvo no se levantara con el paso de los automóviles y todo. Y yo llegué y le dije, ¿sabe qué? Yo no aguanto, yo tengo que darle mi vida a Cristo. ¿Podría usted ayudarme? Bueno, pero vamos a tener culto esta noche. Yo no puedo esperar hasta esta noche. Cuando Dios comienza a tocar nuestro corazón, escúcheme, la salvación es asunto que es urgente. Y si Él dice, date prisa, date prisa, date prisa. Hoy es necesario que entre yo en tu casa. El Señor sabe por qué lo dice. La salvación es un asunto de vida y muerte. Yo recuerdo. Y yo podía sentir a veces en mi cuerpo
Porque a veces habían algunas palabritas que se daban en un mensaje. Yo sentía que, como decimos, que mi piel se hacía de pollo, de gallina. Uno siente. Yo sabía, Dios está hablando a mi vida, Dios me está tocando. Si el Señor te dice, hoy es necesario que me aloje yo en tu vida. Hoy es necesario que me hospedes en tu corazón. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué le vas a decir? ¿Vas a decirle solamente, Señor, nada más yo quería saber quién eras? Solamente quería oír. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? El carcelero dijo, ¿qué debo hacer? Aquellos en Jerusalén dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Hay solo dos cosas que podemos hacer: arrepentirnos y creer en Jesucristo. Y dice que si hacemos eso, seremos salvos. Seremos salvos. Y comienza la salvación, que es del pasado al presente y se extiende hacia el futuro, indicando que aquellos que Cristo recibe, Él los va a proteger hasta el último día. ¿Qué vas a hacer? Hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día. Si Dios habla a tu corazón, es el momento. Señor, en esta noche, yo sé que ninguno de nosotros podemos decir que nunca hemos pecado. Eso lo aceptamos. Aceptamos que somos pecadores. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con